Muy bien, pues nada, sin más nos vamos a ese especial aquí con el compañero José Mayo, que ¿Tú estás listo ya para comenzar? yo estoy listo y Sí. si se lo digo a los oyentes, no tengo ni idea de lo que él tiene preparado. Nada. Si sale ahora corriendo, Oye, pues mira, me lo estoy planteando porque sería curioso ver qué haces. no, venga, adelante José. Bueno, pues mira, Raúl, tal día como hoy hace 32 años, presentaba Francis Ford Coppola, el director más mitificado en aquel momento, director de las dos primeras películas de El Padrino, La Conversación, ganador de 5 Oscars, presentaba en el Festival de Cannes, que se está celebrando actualmente, su última película, que venía con mucha expectación, polémica, porque había sido un rodaje bastante complicado. Y bueno, Coppola, cuando empezaba la rueda de prensa, diría unas frases que pasarían a la historia, que era: mi película no es una película, mi película no es sobre Vietnam, mi película es Vietnam. ¿Y a qué esto? Bueno, comenzó a rodarse en el 76, tuvo un montón de retraso y hubo un montón de movidas en el rodaje, como por ejemplo que se rumoreaba que su protagonista había muerto durante el mismo. Tuvieron problemas con otros protagonistas principales, Marlon Brandon, sufrieron un tifón, tuvieron problemas con el ejército del gobierno de Filipinas, había una rebelión al norte que les retrasó el rodaje un tiempo. Pero bueno, en resumidas cuentas, la película tuvo un montón de problemas y hoy vamos a tratarlos. La película comenzaba así. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no. Bueno, Raúl, tú no sé si recordarás que hace unos meses el profe nos habló de la obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, que es en la que en base está basado esta película, Apocalipsis Now. ¿Vale? Es una historia que ocurría en África a finales del siglo XIX y era un marinero contratado para subir por el río en el Congo durante la época colonial para intentar capturar a un mercante de marfil llamado Kurtz, que se le había ido por completo a la cabeza y ya era adorado como un dios por las tribus de la zona, estaba llevando unas rebeliones a cabo. Pues la idea que llevó Coppola de ambientarlo en el Vietnam tiene una temática parecida, pero intentando también reflejar por primera vez en el cine lo que ocurría realmente en Vietnam y que la sociedad americana no supo hasta años más tarde. Pero bueno, el intentar adaptar El corazón de las tinieblas no fue idea original de Coppola, o primaria. Uno de los primeros que se le ocurrió fue Orson Welles. Incluso hay fotografías de escenas montadas, tenía ya un guión hecho, tenía ya unas cuantas maquetas, pero por razones de presupuesto, la RKO no pudo producir la película, por lo tanto se archivó, y un año después Orson Welles comenzaría el rodaje de Ciudadano Kane. Más directores intentaron llevar a cabo este proyecto, ninguno pudo hacerlo, y saltamos básicamente hasta finales de los años 60, cuando Francis Ford Coppola, que es un director y guionista no muy conocido, que acaba de ganar un Oscar por Patton,
funda Zoetrope, que es una productora de cine que intentaba ser diferente a las productoras de aquella época, que eran grandes productoras con grandes películas, grandes estrellas. No, Zoetrope fue, en cierto modo, la primera productora que intentó hacer películas más pequeñas, independientes, pero intentando dar un poco más de ventaja al director. Pues mira, haz lo que tú quieras, pero hazlo de este modo. Se preocupaba un poco menos por el dinero. Pero Zoetrope no pudo salir adelante. Coppola acabó haciendo El Padrino. Y el proyecto original de Apocalypse Now fue escrito por un guionista llamado John Milius. Y la iba a dirigir un jovencísimo George Lucas. Y la idea era que 5 colgados, incluido Lucas, se fueran al Vietnam con cámaras a rodar la guerra allí mismo, a rodar la película, entre tiros, entre vietnamita y soldado americano de verdad. ¿Qué ocurrió? Que no hubo ninguna productora que dijera, mira, que esto... Claro, yo creo que ni productora ni ellos mismos, vaya. Nada, Eso tira para atrás, ¿eh? Así que nada, el proyecto se archivó. Coppola hizo las 2 del Padrino, hizo La Conversación, ganó en total 4 Oscars por las 2 películas, ganó la Palma de Oro por La Conversación. O sea, ese hombre era considerado Dios en los años 70, no había nada que no pudiera hacer. Por lo tanto, en el 75, finales de 1975, recupera el guión de Milius, lo empieza a retocarlo y dice, oye, pues mira, voy a intentar hacer esta película. Le preguntó a Lucas si quería dirigirla y le dijo, oye, mira, no, porque es que ahora mismo me pillas ocupado con una de ciencia ficción, película que años más tarde sería Star Wars. Coppola dijo, bueno, pues la voy a dirigir yo, total, puedo hacer lo que sea. Así que empezó a buscar un reparto, empezó a buscar localizaciones e intentó adaptar el Vietnam al corazón de las tinieblas, que quería ser lo más fiel posible a la novela, basándose en Vietnam. Y la idea original era un capitán de las fuerzas especiales llamado Willard, que se va a embarcar, va a subir el río, va a atravesar todo Vietnam y la locura de la guerra hasta un campamento donde Kurt, un antiguo coronel también de las fuerzas especiales, es adorado por los indígenas de la zona. Coppola se llegó a traer hasta indígenas de verdad de la zona de Camboya, aunque fuera a rodar las Filipinas. Consiguió un acuerdo con el gobierno filipino y ya empezó a buscar el reparto. Para el papel principal de Kurt, que tenía que ser un personaje mítico, Coppola tenía de su mano a Marlon Brando, ¿vale? Así que decidió darle el papel, aunque Brandon aceptó, pero firmando un acuerdo, un contrato de $1 millón por cada semana de rodaje. Iba a rodar solo 3 semanas. ¿Vale? Lo tenía claro, vaya. No, Brandon iba a sacar tajada. Ajá. Luego también un pequeño papel, aunque de los mejores de la película, el del coronel Kilburn, en la escena de los helicópteros. Ese papel iba para su querido amigo Robert Duvall. Yo creo que uno de los mejores actores y una de las mejores interpretaciones de toda la película. Para mí la mejor, vaya. No sé lo que pensarás. Sí, estuvo nominado al Oscar Mejor Actor Secundario. Se lo tenía que haber llevado. Pues sí, la verdad es que sí, porque está como una cabra. Sí. Genial. No, y luego el papel protagonista, aunque de menor peso porque el actor sería menos conocido, se le iban a dar a Harvey Keitel, que era por aquel entonces uno de los chicos de Martin Scorsese. No tenía el poder de Robert De Niro, pero ahí estaba, era un secundario. ¿Qué ocurre? Que para poder mantener el control creativo Coppola de esta película, hizo algo que, por ejemplo, en Europa y sobre todo en España jamás se hace, que fue arriesgar su propio dinero para poder decir, mira, yo pongo el dinero, yo pongo el poder creativo, o sea, yo soy mi propio jefe, yo hago lo que yo quiero con la película, y si sale bien para mí, si sale mal, pues es mía culpa. Así que nada, comienzan a rodar en el febrero de 1976, llegan a un acuerdo con el gobierno de las Filipinas, por lo que les van a pagar miles de dólares al día, a cambio de poder hacer uso de los helicópteros del gobierno, porque el ejército norteamericano en aquella época tenía prohibido colaborar con cualquier película que tratase sobre el Vietnam. Llegaron a acuerdo, no había ningún problema, aunque esto trajo más problemas más adelante a Coppola. Y nada, comienzan a rodar en febrero. La primera semana Coppola estaba bastante contento, estaba un poco con la mosca en la oreja, pero no sabía exactamente por qué. El fin de semana, que lo dio de descanso, se fue a la sala de montaje a ver cómo iba lo que llevaban filmado, y cuando acabó la reunión llegó a la conclusión de que Harvey Keitel no estaba a la altura. Fue una decisión bastante desagradable, porque que te digan eso comenzado un rodaje, pues trae problemas, y sobre todo para el actor. Claro. Le dijeron que no podía ser así y que tuvieron que sustituirlo. Para el papel este de Willard hubo bastante problema porque Coppola hizo un casting bastante apresurado en Hollywood, porque él quería una estrella, pero ninguna de las estrellas de la época como Robert Redford, Al Pacino o Jack Nicholson quiso inmiscuirse. Nadie quería irse 5 meses o 4 meses a Filipinas a rodar esa locura de película. Por lo tanto, Coppola se tuvo que conformar con un joven actor que se llama Martin Sheen, que era conocido en aquella época, pero no demasiado. Y bueno, aún sigue
siguiéndolo, pero bastante poco. Ujú. Tienen que volver a rodar la semana que habían perdido. Shin, cuando llega allí, se da cuenta que es que aquello está por encima de cualquier película en la que ha estado nunca, porque es un gran presupuesto, un gran director, su personaje es imprescindible para la película. Él tenía 35 años, fumaba 3 paquetes de tabaco al día, no estaba en su mejor estado físico, ¿vale? Y cuando vio realmente lo que se estaba metiendo, pues realmente lo alucinó. Pero bueno, esto fue la primera semana de rodaje de Shin. Ya cuando comenzó el verdadero rodaje fue a partir de esta escena. José, la verdad que para mí es uno de los mejores momentos de la película, de la trama, porque es que ahí se ve ya, se empieza a topar con la locura que hay en la guerra, ¿no? O sea, esta es una escena que el corazón de las tinieblas no tendría sentido, pero en Apocalipsis Now sí, porque estos se basaron en el que un descenso de helicópteros atacando un pueblecito con la música de Wagner, la cabalgata de las Valquirias a toda leche, mientras bombardean todo. Eso lo sacaron de las anécdotas que les contaban los de la caballería retransportada norteamericana durante la guerra, que eran unos tíos que estaban como cabras, ¿vale? Sí, tú lo puedes ver en la película. Estaban idos de la cabeza, o sea, hacían cosas así solo para matar al aburrimiento. En mitad de un bombardeo se ponían a surfear, hacían barbacoa en mitad del aire. Había uno que solían irse a Vietnam del Norte, con el helicóptero bajaban a ras de suelo donde estaba todo lleno de soldados del Vietnam, y pillaban bicicletas allí con las pedales del helicóptero y volvían a salir mientras todo el mundo les disparaba. O sea, eso lo hacían para matar el aburrimiento. Ahí ya se ve un poco grilladitos de la cabeza, pobrecitos. Se encuentra el protagonista con ya un poco con el descontrol que hay en la guerra, con un poco el sinsentido de aquella guerra. Y el personaje que hablábamos, con su sombrero del 7º de caballería, el coronel Kilburn, exactamente, interpretado por magníficamente por Robert Duvall. Exactamente. Magnífico. Bueno, esta en cierto modo fue una de las primeras escenas que rompió, ¿vale? Porque la película comenzaba con una película bélica típica, pero cuando ya vio aquello, cómo llegaba a la base de aquellos, cómo están todos los periodistas rodando, que por cierto uno de los periodistas es Francis Ford Coppola haciendo un cameo, y cuando ve aquel descenso, aquella masacre y aquella indiferencia ante lo que están viendo, esa profesionalidad, pero ¿dónde? Además él se toma la revancha y le manga la tabla de surf. Sí, eso es genial. Y después ve cómo lo van siguiendo con una megafonía, devolverme la tabla. Todo era porque uno de los miembros del equipo de Willard era un surfista muy famoso en California, y decía, oye, pero es que necesitamos que nos lleves a la ribera de este río para... Es que no me interesa. Oye, pero tú eres el surfista tal, sí, os voy a llevar. Claro. Primero, hablando de olas, hablando de tablas, hablando de madera, es magnífico, es una indiferencia genial. Bueno, pues para el rodaje de esta escena, técnicamente hablando, era lo más complicado a lo que Coppola se había enfrentado en toda su carrera. Porque eran decenas de helicópteros descendiendo a la vez, el pueblo volando en 1000 pedazos, tenía que rodar desde distintos puntos, rodar una vez, otra vez. Y para esto contaba con la colaboración del ejército, como decía antes, de los helicópteros del ejército filipino. ¿Qué ocurre? Que en el sitio donde estaban rodando, a 20 kilómetros al norte, estaban los rebeldes, unos que estaban intentando hacerse con el control de unas islas del sur de Filipinas. Y bueno, la verdad es que estaba bastante chungo aquello, porque es que 20 kilómetros están pegando tiros, claro, de verdad. Se pudo liar el taco, claro. Claro, y cada día que de rodaje, pues estaban en mitad de una escena, y de repente Coppola veía como los helicópteros se salían del encuadre y se iban. Y yo, ¿a dónde van los helicópteros? Y dice, no, es que mira, se van a bombardear una zona rebelde. Dice, bueno, os traemos unos sustitutos que no tenían ni idea de cómo iba la cosa, tenían que explicárselo otra vez y tenían que volver a rodar la escena. Y cuando están volviendo a rodar la escena, pues esos helicópteros se volvían a ir porque tenían que ir a bombardear otro sitio, y claro, tenía que venir otros nuevos. Y cada día de rodaje era dinero que gastaban, era muchísimo dinero a que tenían acceso y lo que estaban gastando, se les está yendo el presupuesto con estas cosas. Y ya no solo el retraso que supuso volver a contratar a otro actor, como Martin Sheen, sino
el retraso que están teniendo con esto. Ya en Hollywood, que todo el mundo esperaba la nueva película de Francis Ford Coppola, cuando de repente vieron que esto se retrasaba, ya empezaban los cotilleos de qué ocurría aquí realmente. En palabras de Coppola, mira, es que estamos teniendo problemas, pero no estamos dejando de rodar. O sea, la película sigue adelante, claro. Continúa. Y bueno, esta escena nos deja la mítica frase de me encanta el olor a napalm por la mañana. O sea, es que eso lo dice todo. Yo soy el macho guacho que lo dejo aquí todo plantado y...